Durante este mes hemos estado viendo un tema, una serie de cómo la iglesia fue trascendente, cómo la iglesia trascendió, cómo la iglesia, a través de 5 cosas que hemos estudiado, vimos cómo realmente la iglesia fue más allá y pues fueron estas 5 cosas. Lo primero que vimos es que la iglesia dependía completamente del Espíritu Santo, permanecieron fieles a la enseñanza de los apóstoles, mantenían la comunión y la unidad, participaban de la cena del Señor, que lo vimos el domingo pasado, y hoy vamos a ver que la iglesia perseveró en la oración. Entonces, pues vimos que algo trascendente es algo que va más allá de lo terrenal, algo que tiene impacto no solo acá, en el presente, sino realmente por muchas generaciones y por la eternidad, ¿sí? Y no solo en el lugar donde estamos, sino por todo el mundo, la iglesia trascendió. Y pues lo que hemos visto es que la iglesia trascendió más allá de las barreras de un idioma, de la política, de la religión y de todos los obstáculos que tuvieron al principio cuando empezó la iglesia. Y pues como vimos, es algo que va más allá del presente y de este mundo y se extiende hacia la eternidad. Y dentro de esas cosas que hacía la primera iglesia para trascender, está esta, que leemos ahí en Hechos 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ese perseveraban era que persistían y permanecían orando, ¿sí? Y vamos a ver algunas características esta mañana, pero básicamente lo que hacían era orar juntos, unánimes, en comunión, como lo vimos el domingo pasado, y pues en un mismo espíritu. Entonces, un paréntesis ahí, cuando estamos alabando, cuando estamos cantando, creo que no hay un momento cuando nos reunamos en la que estemos más unánimes, porque todos estamos expresando a Dios una misma letra y pues la idea es que si tú no te sabes la letra de la canción, pues esto no es karaoke, sino que realmente tú tengas un tiempo de comunión con Dios en el que estés orando, en el que estés eh, en comunión con Dios, en un mismo espíritu, unánimes todos, diciendo las mismas alabanzas, las mismas peticiones a Dios. Entonces, pues realmente empezamos con esto. Y el Señor Jesús, en muchas partes del Nuevo Testamento, nos enseñó a orar. Y encontramos ahí varias veces, no solo enseñando, no solo diciendo a sus discípulos cómo orar, sino dando ejemplo. Y pues eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Y, y pues esta es nuestra oración hoy. Señor, enséñanos a orar. Padre, esta mañana te damos la gloria a ti, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe. Eh, Tú le enseñaste a tus discípulos a orar y queremos que nos enseñes a nosotros a través de tu palabra. Que tu Espíritu sea quien nos guíe, que sea para tu gloria, Señor, y que realmente tengamos un corazón y un espíritu enseñable a entender de qué se trata orar contigo, de qué se trata estar en comunión contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, indudablemente la primera iglesia fue trascendente porque permaneció y siguió el ejemplo de Jesús. Y Jesús oraba en todo momento. Sus discípulos lo vieron orar en varias ocasiones y en otras ocasiones Jesús mismo tomó la iniciativa de enseñar porque era un tema importante. Recordemos en Hechos, cuando en Hechos capítulo 6, los apóstoles tenían ahí un problema un problema logístico y dicen, escojan a 7 varones llenos del Espíritu Santo para que sirvan mesas, porque nosotros nos vamos a dedicar a predicar la palabra y a la oración. Entonces, realmente era un tema importante la oración. Así que, pues nuestra iglesia debe seguir ese mismo ejemplo de Jesús y para poder trascender, para poder ir más allá de donde estamos, ¿sí?
Y, y bueno, acá les quiero compartir un testimonio y es cómo le enseñamos a nuestro hijo Simón de 2 años, acaba de cumplir 2 años, a orar. Y pues él ya imita todo, él ya nos mira lo que hacemos, nuestras señas, lo que hacemos en la mesa, cuando nos sentamos a comer, tenemos la oportunidad de compartir los alimentos casi todo el tiempo en la mesa y pues oramos, empezamos orando y al principio pues era como que él nos veía cerrar los ojos y decía, shh, shh. Entonces para él era que estábamos durmiendo, ¿cierto? Y después fue aprendiendo cositas y escuchaba por allá que los gallos pues despertaban a las personas en la madrugada. Entonces nos sentábamos a orar, cerrábamos los ojos y empezaba, co, 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 co. Bueno, él lo dice más bonito, más ternurito. Pero realmente nos veía y decía, no, estos se quedaron durmiendo, toca despertarlos. Y luego más tarde, pues ya empezó a decir palabras y ahora nos ve y empieza a gritar, papá, papá, papá. O está cerca a mí y me empieza a chuzar los ojos, ¿sí? O sea, va en el proceso y va aprendiendo que, bueno, ¿qué están haciendo? O sea, otra vez se quedaron dormidos. Entonces, finalmente, eh, dentro de la oración, pues damos gracias por los alimentos y ya lo escuchamos decir, chacha, gracias, ¿sí? Entonces, ha sido un proceso de enseñar a Simón, pero en una de esas ocasiones, yo me fui de garoso y cogí un bocado antes de orar. Y bueno, me lo pasé y empezamos a orar. Pero a mí me gusta echarle ahí pimienta a la comida y una pimientica se me quedó ahí. Entonces cuando empecé a orar, ojalá no me pase ahorita, cuando empecé a orar, pues me atoré y empecé a toser. ¿Cuál fue el resultado? Pues que cuando él me vio, hizo chacha y empezó, oh, 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 oh. Entonces, siguiendo el ejemplo, ¿cierto? Siguiendo la imitación. Entonces, ¿por qué empezamos con esto? Porque realmente el Señor Jesús nos enseñó a orar. Pero realmente si tú vas a seguir el ejemplo de cosas, por ejemplo, si buscas en internet o si buscas en otras fuentes que no es la palabra de Dios, que no es Jesús, pues vas a terminar haciendo cosas que no tienen sentido, ¿cierto? Como Simoncito, pues tosiendo, porque el papá tosió en la oración. Entonces, eh, en una de esas oportunidades, en Mateo 6, lo puedes leer esta semana, Jesús nos enseñó a orar y lo que dice es, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles, ¿sí? Que piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Entonces, ese no es lo que nos dice Jesús es, no sigan ese ejemplo, imítenme a mí. Y en una ocasión, pues Jesús, bueno, en varias ocasiones realmente, y acá en Lucas 5:15 leemos que su fama se había extendido y se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces, nuestra comunión como iglesia, nuestra comunión con Dios, depende de la oración, depende de cuánto tiempo pasemos con Dios, depende de cuánto tiempo apartemos para Dios. Y hace 8 días vimos que pues era importante sentarnos a la mesa, compartir el pan, tener esa comunión con los creyentes, pero también con Dios. Y eso es lo que hacemos con la oración, como vamos a ver. Eh, pero lo que tú haces cuando te apartas a lugares, cuando sacas ese tiempo para orar en lo individual, se va a ver reflejado en la iglesia, se va a ver reflejado en esa comunión con la iglesia. Entonces, Jesús pasaba tiempo con su padre, Jesús buscaba un lugar apartado, nos dice que madrugaba a orar, nos dice que oraba en todo tiempo, nos dice que oraba para agradecer, para partir el pan, para escoger a sus discípulos oró, y en todo momento, cuando estuvo en sus últimos momentos acá en esta tierra, oró porque tenía angustia, y acá Jesús se aparta de la multitud para orar. Y no significa que las personas pues le fastidiaran a Jesús, ¿cierto?
no significa que no eran importantes, porque pues empezaron a llegar más gente, más gente, más gente, y él lo que hacía era apartarse a lugares desiertos a orar. Entonces, más bien era lo contrario, era que Jesús buscaba estos espacios, buscaba estar a solas con Dios porque le importaba a la gente, porque sabía que iba a enseñarles un mensaje, porque sabía que iba a pastorearlos, porque sabía que iba a tener comunión con las personas. Entonces, tal vez tú estés muy ocupado y sirvas mucho en la iglesia, haciendo tantas cosas para la obra de Dios y prestándole mucha atención a las personas, y está bien, ¿sí? Pero si no tienes una vida de oración en tu intimidad, se va a notar en la comunión con tus hermanos, se va a notar en tu servicio, se va a notar en lo que haces, incluso para Dios. Y es lo que nos dice en Mateo 6. En Mateo 6 nos dice que, pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en lo privado. Entonces, si queremos ser una iglesia trascendente, debemos seguir el ejemplo de Jesús. Y pues estamos viendo cómo la iglesia, la primera iglesia acá en Hechos, realmente se dedicó a la oración, ¿sí? Y ellos empezaron a orar y después recibieron el Espíritu Santo y seguían orando en el Espíritu. ¿Y qué pasó? Pues llegaron los problemas, ¿sí? Entonces, lo que vemos acá, y va a estar, si tienes ahí tu Biblia, vamos a estar en Hechos 4, vamos a estar leyendo esta porción de Hechos 4. Entonces, empieza diciendo, hablando de ellos al pueblo, vinieron, Hechos 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Entonces, Pedro y Juan estaban predicando el mensaje de Jesús, el mensaje de la palabra de Jesús, y pues los líderes religiosos ya los tenían fichados, ¿sí? Ya los tenían ahí echándoles ojo porque estaban predicando algo algo que les chocaba, algo que realmente no entendieron y estaban molestos porque ellos hablaban de que hay resurrección, ¿sí? Ellos hablaban de que hay resurrección y que es por medio de Jesús. Entonces, es lo que hablamos el domingo anterior, ¿no? Entonces, no están de acuerdo con el mensaje, pero quieren participar, quieren opinar, quieren intervenir. Y acá pues están estas personas y nos dice que estaban molestos, pero además vieron que el pueblo, los judíos y además los gentiles estaban creyendo este mensaje. Y nos dice ahí que fueron como 5,000, solo contando hombres, eh, que ya entendieron el mensaje y aceptaron el mensaje de Jesús. Resultado de eso, pues los arrestaron, los metieron a la cárcel. Y si continúas leyendo ahí el capítulo, nos dice que a la mañana siguiente, pues los llevaron ante un concilio. Entonces acá está Pedro y Juan ante un grupo de líderes religiosos de autoridad, y básicamente los intentaron intimidar, ¿sí? Los amenazaron, como vamos a ver, pero Pedro y Juan no desfallecieron, sino que siguieron. ¿Sí? Siguieron hablando del mensaje de Jesús y en una de esas, pues algo de lo que ellos dicen ahí es, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y pues ese es Jesús. Era el mensaje que ellos llevaban, era el mensaje que ellos estaban llevando. Lo interesante es que los mismos religiosos quedaron asombrados porque decían, pero esta gente luego no era de Galilea, no eran del pueblito allá donde los pescadores, realmente los vieron y decían, algo pasó,
¿sí? Y lo que nos dice ahí en otro pasaje es que se daban cuenta de que habían pasado tiempo con Jesús. O sea que en medio de todo, en medio de todos los religiosos, vieron algo diferente en Jesús, pero no aceptaron su mensaje. Y ahora están viendo a estas personas que están llegando con la misma predicación, con el mismo mensaje de Jesús como un Salvador, de que es el único camino, la verdad y la vida hacia el Padre. Y van a haber muchas personas en tu vida así. Van a haber muchas personas cuando tú expones el Evangelio, pues a muchas personas les va a parecer muy bonito, muy interesante, pero hasta ahí, ¿sí? Pero cuando ese mensaje realmente choca con las personas, choca con las mentiras de este mundo, pues no van a estar de acuerdo, pero van a querer participar, van a querer opinar, van a querer burlarse, opinar, y lo que hicieron acá, pues van a querer amenazarte, ¿sí? Entonces, llegó la amenaza y vamos a leer ahí, continuando la lectura, eh, nos dice en el versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y en el 21 dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Entonces, vemos acá como Pedro y Juan estaban siendo amenazados por el mensaje de Jesús. Y pues este es solo el comienzo, ¿cierto? Acá vemos que apenas estaba empezando la iglesia a conformarse y ya habían personas amenazando a este grupo de personas que decidieron llevar el mensaje de Jesús. Este solo era el comienzo de los apóstoles y de la iglesia que iba a sufrir más adelante. Y podemos leer en el libro de Hechos estas historias de cómo al principio pues eran solo los líderes religiosos, pero ya después los romanos, como nos hablaba el pastor Miguel, empezaron a decir, bueno, esta gente que les vamos a amenazar, los vamos a perseguir. Y, y pues lo que vemos es que incluso hablamos de un hombre que hemos hablado acá, que es Saulo, que él después fue Pablo, pero al principio él perseguía a la iglesia, se metía a las casas y los encontraba orando, pero los sacaba de ahí y se los llevaba para la cárcel. Ya después Pablo pues tuvo un encuentro con Jesús y pues cambió la historia, ¿no? Cambiaron los papeles. Ahora él era el perseguido, ahora él era al que querían echar a la cárcel y de hecho pues duró mucho tiempo en la cárcel. Entonces, durante esta serie, el pastor Miguel también nos habló de cómo la primera iglesia fueron perseguidos, fueron azotados. Acá nos mostraba una imagen donde echaban a las personas que decían ser creyentes a un coliseo para diversión del resto y soltaban a los leones para que los devoraran, ¿sí? Entonces realmente la persecución era algo difícil, eran crucificados y muertos a espada. No es como en nuestro día, ¿cierto? Que podemos hablar realmente sin todo este tipo de sufrimiento, sin todo este tipo de persecución. Así que ¿qué harías frente a esta situación? ¿Qué harías frente a una amenaza? ¿Cuál sería tu reacción? Y pues a pesar de las amenazas, a pesar de que de toda la persecución, pues la iglesia trascendió, pero no por hacer lo siguiente. Entonces, muy seguramente, de pronto en nuestra carne y con lo que nos muestra este mundo, lo que vemos es que muchas veces reaccionamos así, ¿sí? ¿Les parece similar a lo que vivimos? Entonces, la iglesia no está llamada a hacer esto. La iglesia no trascendió porque hicieron una huelga, una protesta, una revuelta para exigir el derecho a la libertad de expresión, ¿cierto? Yo estoy hablando de Jesús y yo soy libre, ¿cierto? De expresar lo que quiero. Pero ellos no lo hicieron, a pesar de que tenían toda la autoridad de Jesús y del Espíritu Santo.
No se alzaron en armas, eh, a pesar de que tenían el favor del pueblo. O sea, tenían por lo menos 5.000 varones, sin incluir mujeres y niños, y podían haberse levantado contra el pueblo romano, levantado contra los líderes religiosos e imponer sus derechos e imponer lo que decían, pero no lo hicieron, ¿cierto? Pero es muchas veces lo que nosotros queremos hacer, pelear por nuestros derechos, pelear por lo que nos corresponde. Y pues tampoco empezaron a hablar mal de los líderes religiosos. O sea, no vemos en ninguna parte de Hechos en que los apóstoles se levanten y digan cualquier cantidad de cosas contra el gobierno romano o contra los líderes religiosos. No lo hacen. Y tampoco, pues salieron corriendo, ¿cierto? Que es otra de nuestras reacciones. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hacer frente a una amenaza cuando predicamos la palabra de Dios? Pues siguiendo ahí con el relato, vamos a leer en el versículo 23 al 30. Vamos a estar ahí en ese pasaje. Eh, pero realmente la reacción inmediata de la iglesia fue orar. Esa fue la reacción inmediata después de todas esas amenazas, después de que realmente iban a ser perseguidos, amenazados, echados a la cárcel. Ellos decidieron orar. Nos dice ahí en el versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron eh, todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por tu boca, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen de la palabra de Dios, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, vamos a estar estudiando este pasaje esta mañana y lo que vemos es que después de que quedaron libres, Pedro y Juan fueron a contarle a los demás creyentes lo que había pasado, ¿sí? Comunión, ¿recuerdan? A nuestro primer, y lo hemos visto acá, ¿no? Cada vez que hay una situación difícil, nuestra primera reacción es escribir en el WhatsApp de la iglesia y compartir esa situación para que todos estemos orando, porque tenían en común todas las cosas, nos dicen Hechos. La iglesia tenía en común todas las cosas y eso fue lo que trascendió. Eso fue lo que hizo que la iglesia trascendiera. Oraban juntos, tenían un mismo sentir, fueron a los suyos, fueron a la iglesia y unánimes alzaron su voz a Dios. Y tal vez, pues no nos podamos ver todos los días, pero estoy seguro que más de uno, unánimes acá, oramos por las situaciones que nos comparten, ¿cierto? Y pues si no lo estás haciendo, te animo a que lo hagas, ¿sí? Entonces, pues encontré esta frase: que la oración sea tu primera respuesta, no tu último recurso. Realmente que el orar sea como respirar, que orar sea como que el cuerpo de Cristo respire oración, respire como uno solo, alabando, honrando, glorificando, pero también pidiendo a Dios. Y pues en este pasaje, Primera Tesalonicenses nos dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, a pesar de la persecución, la iglesia permaneció y trascendió porque perseveraban en la oración.
¿sí? Persistieron y permanecieron en la oración. Y pues tenemos muchos ejemplos a lo largo del Nuevo Testamento en donde la iglesia oró por cualquier tipo de situación. Eh, y acá nos dice, oren sin cesar, no oren sin cesar, incluyamos a Cecitar en la oración. Pero, pero es oren en todo tiempo, oren por cualquier circunstancia, no, nunca dejen de orar. Agradecidos siempre en toda circunstancia, no solo cuando las cosas salen bien, sino realmente en todo estén agradecidos porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, enlázalo con lo que vimos el domingo pasado, eh, no tiene sentido que ores a Dios, que eleves una oración a Dios cuando no estés de acuerdo con su mensaje. Por eso acá dice que es en Cristo Jesús. ¿Es la voluntad de Dios que ores? Sí, pero es en Cristo Jesús. Tiene que haber ese momento en el que tú aceptes o estés de acuerdo con el mensaje de Jesús y después participes de la cena del Señor, de la oración. Eh, y pues hay muchas otras oraciones en la Biblia y el mismo Jesús nos enseñó a orar, como vimos al principio. Pero quiero que nos detengamos hoy en este pasaje que leímos y vamos a ver algunos aspectos en cuanto a cuando una iglesia ora, ¿sí? ¿Qué debemos tener en cuenta cuando la iglesia ora? Entonces, buscando en Google, le pregunté a Google, ¿no? ¿Qué es lo más importante de la oración? Entonces me salió esto. Entonces, lo más importante de la oración, una enseñanza de gramática. Entonces, hay paréntesis, ojo cuando buscas, ojo cuando tienes que filtrar, porque entonces vas a llegar a publicar esta imagen y decir, ah, lo que aprendí el domingo es que lo más importante de la oración es el sujeto y el predicado, ¿cierto? Pero bueno, pero lo vamos a usar como ejemplo y básicamente el sujeto es la persona de quien se habla y el predicado es lo que hace la persona, ¿sí? Eso es lo que compone una oración en gramática. Entonces, hoy venían a aprender de Dios y salieron aprendiendo también de gramática. Eh, pero leemos ahí en Hechos 4:24 que nos dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo que nos dice acá es que ellos alzaron su voz a Dios en oración y vemos que lo primero y lo más importante es quien escucha nuestra oración, ¿sí? Eso es lo primero y es lo que vemos acá, o sea, no es para ti, se trata de Dios, se trata de Él y para Él. Y pues básicamente lo que es tener presente con quién estás hablando, tener presente ante quién estás cuando oras, ¿sí? Entonces, cuando mantienes una mente enfocada en quién es la persona que está recibiendo tu oración, quién es quien te está escuchando, cuando recuerdas quién está allí contigo, que es el Espíritu Santo, pues te vas a ubicar, ¿cierto? Entonces, además de conocer quién es esa persona a la que le estás hablando, pues tú lo puedes describir. Y acá lo que nos dice es un Dios soberano, creador del cielo y de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hace eso en nosotros? Pues que nos ubicamos. Entonces, lo primero en la oración es ubícate. Cuando ores, ubícate. ¿Quién es la persona que está recibiendo tu oración? ¿A quién le estamos orando? ¿Quién es esa persona? Y que tú lo puedas describir con lo que has aprendido. Él es soberano, Él es rey, pero también es nuestro Padre. Y es lo que nos enseñó Jesús en esa oración. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, Jesús nos dice cómo realmente podemos acercarnos a Dios ubicándonos ante quién estamos, ubicándonos frente a quién estamos, ante un Dios soberano
reconozco quién es Él, pero también sé que es mi Padre y que me puedo acercar a Él con confianza. Y es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? A todos los que creyeron, a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y varias veces lo hemos repetido acá, ¿no? No todos, o más bien, no nacemos siendo hijos de Dios, ¿cierto? Sino que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre son los que son llamados y los que Dios les da esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, pues si estás de acuerdo con el mensaje de Jesús, de que murió en la cruz por tus pecados, de que resucitó para darte vida nueva y estás participando de eso que Jesús hizo, de su muerte y resurrección, pues ora a Dios, ora a tu Padre. Y pues es una relación, o sea, cuando hablamos de que es un padre, pues estamos hablando de una relación, estamos hablando de una comunión, estamos hablando de que es en intimidad, es en amor. Eh, y pues de pronto has escuchado la frase de que la oración tiene poder, ¿cierto? Entonces, por ahí dirían, ¿quién dice amén a eso? Entonces ahí todos amén. Pues no, la oración no tiene poder. El poderoso es Dios, es el sujeto del que estamos hablando, el que nos está escuchando. Él es el poderoso, Él es el soberano, Él es nuestro Padre. Em, Así que cuando ores, pues ubícate frente a quién estás y pues Él sabe lo que necesitamos realmente. Él sabe cuáles, qué cosas nos aquejan, qué problemas tenemos. Así que pues acércate a Él con un corazón humilde, con un corazón agradecido y con un corazón que sabe ante quién está. Entonces, lo primero en la oración de lo que aprendemos acá en este pasaje es ubícate. Luego nos dice en Hechos 4, 25 al 26, dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Entonces, lo que nos muestra acá y el siguiente punto es conocerlo a través de su palabra, ¿sí? Y lo que estamos leyendo acá es el Salmo 2 del 1 al 3. Es lo que están diciendo ahí los apóstoles. Están recitando algo que ellos ya conocían, que era el Antiguo Testamento, eh, y pues uno dice, pero bueno, ya Dios no sabía esto, ¿por qué decírselo? ¿Por qué recitar la palabra de Dios en una oración? ¿Por qué debo eh, memorizar la palabra de Dios? ¿Por qué debo leer la palabra de Dios y luego decírsela a Dios? Y bueno, eh, si tienen niños pequeños, les va a preguntar, bueno, y si Dios ya sabe todo, ¿para qué le digo las cosas, cierto? Si Dios ya sabe todo, ¿para qué oro? Me dice Julieta. Y pues realmente es recordar eh, que Dios es un Dios personal, ¿sí? Que realmente lo que Él busca, aunque ya te conozca, es que tú lo conozcas a Él. Él ya te conoce a ti, pero cuando te acercas en oración, pues tú lo vas a conocer a Él. Entonces, realmente el sentido que le damos a esto es que tú pases tiempo meditando en la palabra de Dios, que tú pases tiempo memorizando pasajes, porque es difícil hablar con alguien que no conocemos, ¿cierto? Realmente es difícil entablar una conversación con alguien de quien no sabemos. ¿Y dónde vamos a conocer a Dios? En la palabra de Dios, en su palabra. Entonces, cuando citas la Biblia es como cuando eh, tú estás hablando con otra persona y le dices, recuerdo la otra vez que hablamos, me quedó sonando esto que me dijiste y lo voy a tener en cuenta, lo voy a poner en práctica. Es como cuando eh, tú recuerdas algo y le dices a la persona, oye, me gustó lo que dijiste, estoy de acuerdo
y voy a ponerlo en práctica. ¿Eso qué muestra? Eso muestra una relación, eso muestra interés, eso muestra que realmente estoy hablando con una persona, que realmente estoy teniendo una comunión con alguien, ¿sí? Y en este caso es con Dios. Entonces, lo primero es ubícate, pero ahora conoce a Dios a través de la palabra, a través de su palabra, a través de pasar tiempo en la palabra de Dios. Y leemos luego del 27 al 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que esto sucediera. Entonces, tengo una comunión con Él, me ubico frente a quien estoy, leo su palabra, pero ahora reconozco que su palabra es verdad. Reconozco que Dios es fiel a su palabra. Eso significa que Dios sea fiel, es que esa palabra es que Dios cumple lo que dice, que Dios cumple lo que está en su palabra. Entonces, podemos acercarnos a su palabra, conocerla, meditarla, recitarla, pero no estar de acuerdo, ¿sí? Y acá en este punto, lo que están haciendo los apóstoles en su oración es reconocer que la palabra de Dios, lo que había dicho allá en Salmos 2, se está cumpliendo, ¿sí? Entonces, no solo debo leer la palabra, sino creerla. No me sirve de nada leer la palabra de Dios si no estoy convencido de que su palabra se cumple, de que su palabra es verdad. Y pues no solo las promesas, ¿cierto? Que sacamos ahí, sino realmente todo lo que Él dice ahí en su palabra. Y pues es eso, es que Dios es fiel, es que su palabra se cumplirá, que su palabra es veraz y que puedo confiar en que su palabra se cumplirá. Entonces, confío en su voluntad, la reconozco, ¿sí? Cuando oro, reconozco que su palabra es verdad. eh, y es lo que Jesús nos enseñó en su oración, ¿cierto? En esa oración de Mateo 6 nos dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces, reconozco que si hay una situación en mi vida, por más difícil que sea, por más difícil que parezca, Dios lo permite, incluso si es consecuencia de mi pecado, pero encontrarás que siempre, siempre la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, es lo que nos dice Romanos 12, ¿cierto? Pero para entender esto, para saber que su voluntad es buena, agradable y perfecta, pues no debemos reaccionar como vimos en unas diapositivas anteriores, ¿cierto? Esa no es la forma de reaccionar, sino que realmente reaccionemos en oración, reaccionemos buscando a Dios, porque Jesús ya nos compró, ya no nos pertenecemos, no podemos reaccionar de la misma manera que reaccionábamos en otro tiempo, de la misma manera que reacciona el mundo, porque ya no nos pertenecemos, sino que le pertenecemos a Cristo. Entonces, cuando estés en una situación difícil, ¿cuál va a ser tu manera de reaccionar? ¿Cuál va a ser tu primera reacción? ¿Realmente va a ser orar? Entonces, dejémonos renovar y transformar por su palabra, y es lo que nos dice en Romanos 12, que Él nos transforma, transforma nuestros pensamientos por medio de su palabra y al orar, al pasar tiempo con Él. Y entonces ahí sí aprendemos a conocer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Listo. Entonces, luego de nuestra clase de gramática, nos dice acá, ¿qué es esto, cierto? Que lo más importante de la oración es cuando yo reconozco quién es Él, me ubico frente a quién estoy, quién es el sujeto de esa oración, pero también lo que hace Dios, que se haga su voluntad, ¿cierto? Entonces, realmente vemos que eh, cuando me ubico frente a Él, cuando sé a quién le estoy orando, lo conozco a través de su palabra, tengo comunión con Él y reconozco su voluntad, ¿ahora qué?
sea, hasta ahora solo se ha tratado de Dios, ¿cierto? Y ya nos queda solo un versículo. Pero si ven, toda la oración que hicieron los apóstoles fue enfocada en Dios. Dios es lo más importante de la oración. Dios y lo que Él es, Dios y lo que Él hace, Dios y lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Entonces, no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Y ahora sí, al final de todo, viene nuestra petición. Y lo que nos dice ahí es en Hechos 4:29. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Y es esto, ¿no? La oración no cambia a Dios. La oración me cambia a mí. Y pues lo veíamos ayer en el grupo pequeño, un grupo especial que tuvimos, es cómo a pesar de del sufrimiento, cómo a pesar de las dificultades, cómo a pesar de los problemas, muchas veces oramos y los problemas siguen ahí. Pero ¿qué es lo que cambia? Y no vamos a hacer el ejercicio acá que hicimos anoche, ¿cierto? Pero lo que cambia es nuestra perspectiva, ¿sí? Lo que cambia es que ya no estamos viendo la situación, el problema, nuestra necesidad desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Y eso lo cambia todo. Eso es lo que hace la oración. La oración no va a cambiar a Dios, no le va a torcer el brazo, no va a hacer que Dios cambie de parecer porque Él es fiel a su palabra. Entonces, si leemos su palabra, sabemos cómo va a responder Dios, ¿sí? Pero la oración sí nos va a cambiar a nosotros. La oración sí te va a cambiar a ti. Así que ora en todo tiempo, no dejes de orar. Le puedo, acá los apóstoles llegaron y le decían realmente lo que estaban sintiendo, ¿sí? ¿Qué estaban pidiendo? Valor. ¿Por qué? Muy seguramente porque tenían miedo, ¿sí? Porque se sintieron intimidados en algún momento, pero es lo que podemos hacer frente a un padre. Es cuando llegamos a nuestro padre y le decimos, ¿cómo estamos? ¿Cierto? ¿Cuál es, qué estamos sintiendo realmente? Expongo mis sentimientos, lo que me tiene molesto, lo que me tiene triste, lo que me tiene confundido, y reconozco que necesito su ayuda. Eso es lo importante, ¿cierto? No es solo para venir a quejarme ante Dios de todo lo que me está pasando, sino realmente venir en oración a Dios y decir, te necesito, Dios. Y pues Dios ya sabía eh, que Pedro y Juan y todos los creyentes habían recibido amenazas, pero acá lo que nos dice es, Señor, escucha las amenazas de ellos, no porque Dios no hubiera escuchado, sino realmente porque es eso, le puedo decir cómo me siento, le puedo decir qué estoy viviendo realmente, le puedo decir confiadamente cuál es el problema. Y eso es comunión, no es solo pedir por pedir, sino que realmente es abrir nuestro corazón. Entonces, eh, no es que Dios no haya escuchado, sino que realmente reconozco mi miedo y mi debilidad frente a Él y le digo lo que necesito. Y lo que nos dice acá es tus siervos. Entonces, otra parte de reconocer esa debilidad es que me reconozco como un siervo. Entonces, cuando oro, ¿con qué actitud estoy llegando a Dios? ¿Con qué actitud estoy llegando a mi Padre? Sino como la de un siervo. No debo perder de vista lo que vimos, ubícate. No debo perder de vista delante de quién estoy todo el tiempo. Él no es el genio de la botella, él no es el que me concede todos mis deseos, ¿sí? Por más que ore o por más que grite o por más que patalee, sino que realmente vengo a él a suplicar, a orar, a pedir, a postrarme con humildad, a reconocer mi condición ante él y a decirle, te necesito. Y pues, ¿cuál fue la petición de ellos? No fue que los dejaran de amenazar, ¿cierto? No fue que cayera un rayo sobre los religiosos y se acabara el problema, ¿cierto? Creo que esa sería nuestra solución. Pero la solución de ellos fue, danos valor para predicar tu palabra, para seguir predicando tu palabra. Lo venían haciendo,
se enfrentan a un problema, unas amenazas, y su oración no es quítame ese problema, su oración es dame valor para continuar. Si tú hubieras estado en el lugar de ellos, amenazados de ir a la cárcel, amenazados de ser azotados y hasta muertos, ¿hubieras pedido esto? ¿Te parece a la oración que haces? ¿Se parece a la oración que hacemos como iglesia y con la iglesia y por la iglesia? Entonces, pues que esto nos lleve a pensar en cómo estamos enfocando nuestras oraciones y no solo nuestras oraciones individuales, nuestros eh, personales, sino también con la iglesia, por la iglesia. Y por eso es que la iglesia trascendió, por eso es que la iglesia realmente fue más allá de lo evidente, fue más allá de este mundo, perduró por la eternidad. Entonces, tengo comunión con Dios, tengo comunión con la iglesia, me uno a lo que Dios está haciendo a mi alrededor a mi alrededor. y oro conforme a su voluntad. Ahí, eco. Espero que haga eco este mensaje en sus corazones esta semana. Y no es la única oración que hay en la Biblia, bueno, y en el Nuevo Testamento, en la primera iglesia, sino que realmente esta es una oración que hace Pablo y está desde la cárcel. Y mire lo que dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Entonces, es lo que empezamos con esta serie, ¿no? Dependencia del Espíritu Santo, orando en todo el tiempo y orando por los creyentes, por todos nosotros, los unos por los otros. Y luego nos dice, y oren también por mí, dice Pablo, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y para gentiles por igual. Entonces, ¿cuál es la petición? Que la palabra de Dios sea predicada, que nos dé de nuevo valor para predicar la palabra de Dios. ¿Y qué necesitamos? Dice, ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que me saque de la cárcel, que me quite los problemas. No, que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Esa debería ser nuestra oración. Y la vida no, la vida cristiana no es fácil, nadie dijo que era fácil, pero Pablo no está pidiendo por su liberación, por el problema inmediato, sino realmente por cuál es la voluntad de Dios. Entonces, que nuestras oraciones tengan sentido para Dios. Y la vida cristiana no es fácil, y pues, es decir, es fácil si nos quedamos callados, ¿sí? Si nos quedamos callados, pues vamos a pasar desapercibidos como si nada hubiera pasado, pero cuando empezamos a predicar el mensaje de la palabra de Dios, vamos a estar expuestos, vamos a recibir amenazas, vamos a recibir burlas, y pues lo que le pasó a la iglesia, a la primera iglesia, fueron perseguidos, azotados, encadenados, encarcelados y muertos por el mensaje de Jesús. Entonces, cuando pasas tiempo en comunión con Dios y con la iglesia, es una oportunidad para o ese problema ese problema que estás viviendo es una oportunidad para que el mensaje de Dios sea conocido, para que realmente Dios sea exaltado, para que el mensaje de Jesús sea conocido por todos. Y finalmente, pues no te olvides del resultado, ¿sí? Dios responde aún, o sea, aún su silencio es una respuesta. Entonces, presta atención a lo que Dios está diciendo, presta atención a lo que en comunión con Él, en comunión con la iglesia, Dios te está hablando. Presta atención. Y pues es lo que nos dice en Hechos 4:31. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaron la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Dios respondió a la oración? ¿Cierto? Ellos estaban pidiendo valor y dice que predicaron la palabra sin temor alguno. Pero algo que vemos ahí es que cuando oras,
ten por seguro que lo que sí vas a recibir es la llenura del Espíritu Santo. Cuando oras, cuando pasas tiempo con Él, vas a ser lleno del Espíritu Santo. Y lo que nos dicen otros pasajes es que el mismo Espíritu es quien intercede por nosotros. El mismo Espíritu Santo de Dios es quien nos enseña a orar. Entonces, cuando tú empiezas a orar, no te preocupes por lo que vas a decir. El Espíritu Santo ya sabe qué es lo que va a pedir. El Espíritu Santo intercede por ti. Tú solo disponte a entrar en la presencia de Dios, a ubicarte frente a quien estás, a leer su palabra para entender quién es Él, a pasar en comunión con Él y a dejarte llenar de su Espíritu. Y pues la primera iglesia recibió lo que pidió, recibió de nuevo, recibió valor para predicar la palabra de Dios sin ningún temor. Por eso la iglesia trascendió y por eso familia bíblica va a trascender, porque vamos a hacer una iglesia de oración, vamos a hacer una iglesia que adora a Dios con nuestra oración, que se ubica frente a quienes estamos orando, pero que queremos agradar y hacer la voluntad de Dios que está en su palabra, que está en la Biblia. Pongámonos de pie para terminar. Y pues que no nos pase como el cuento, ¿no? Una persona estaba buscando un parqueadero, no sé si les ha pasado, yo no porque yo no tengo carro, pero me salvo de esa, pero una persona estaba buscando parqueadero y pues empezó a orar a Dios porque pues todo el lugar estaba lleno, no encontraba parqueadero y empezó a orar. Dios, ayúdame, por favor, necesito un parqueadero, que haya un parqueadero para mí, ayúdame. Y de repente vio que un carro salía de un parqueadero y quedaba desocupado. Entonces esta persona dijo, ay no, Dios, ya no necesito, gracias, ya encontré un parqueadero. Que no nos pase como este cuento, sino que realmente enlacemos lo que Dios está haciendo, lo que estamos orando con lo que Dios está haciendo. Que realmente cuando oremos, cuando nos acerquemos a Él, veamos su orar, veamos que Él sí responde. Y pues encontré esta frase que dice, ora no hasta que Dios te escuche, sino hasta que tú escuches a Dios. Recuerda, la oración no cambia a Dios, la oración te cambia a ti. 5 cosas que va a hacer que nuestra iglesia, familia bíblica, sea trascendente. 5 cosas que debemos imitar de la primera iglesia y que nos anima a, a persistir, a depender en una completa dependencia del Espíritu Santo, a confiar en el Espíritu Santo, a permanecer en la doctrina, en la palabra de Dios, en la enseñanza de la Escritura, de lo que nos dejaron los apóstoles, a mantener esa comunión en los grupos pequeños cuando nos reunimos acá como iglesia, a participar de la cena del Señor cuando estás de acuerdo con el mensaje y cuando quieres participar de la muerte y de la resurrección de Jesús, y a perseverar en la oración. Así que, pues en este momento vamos a terminar orando y cuando pues pasa este momento, pues no es para que eh, tú estés pensando en otra cosa, sino que te unas y lo que nos dice ahí es unánimes en oración, unánimes, todos como un cuerpo orando. Ahí en tu mente, en tu corazón, ora a Dios para que Iglesia Familia Bíblica sea una iglesia trascendente, sea una iglesia que lleve el mensaje de la palabra, que nos dé valor para predicar y que nosotros mismos seamos enseñados por Jesús, por su palabra, y tengamos una vida en oración. Vamos a orar. Padre, tú eres poderoso, Señor. Realmente nos paramos delante de ti, Señor, sabiendo que eres soberano, como decía esta oración, creaste los cielos y la tierra, que tu poder sobrepasa todo nuestro entendimiento, Señor, que realmente llegamos a ti solo porque Jesús pagó el precio para que ahora podamos acercarnos al trono de la gracia.
y recibir tu perdón, Señor. Solo por medio de Jesús podemos acercarnos a ti, podemos estar en tu presencia y podemos llamarte Padre. Y Señor, realmente tu palabra se cumple, tu palabra eh, es fiel, Señor. Tú no nos dejarás, tú no nos soltarás y nos darás el valor, nos darás el denuedo para hablar de ti, para hacer cosas que más grandes de las que pensamos, Señor, cuando exponemos tu palabra, cuando nos dejamos usar por ti y realmente cuando reconocemos que todo viene de ti, para ti y por ti, Jesús. Padre, te ruego en esta tarde que tu iglesia, familia bíblica, trascienda, Señor, porque dependemos de tu Espíritu Santo, confiamos en que eres tú, Espíritu Santo, quien nos guía. Nos basamos en tu palabra, Señor. No nos dejes desviarnos de ella, que ese sea nuestra lámpara, nuestros pies, nuestro camino, y que realmente podamos perseverar, Señor, en esa comunión contigo, en esa comunión con nuestros hermanos, en estar de acuerdo con tu mensaje, pero en participar, Señor. Y que nuestra oración, Señor, cada día sea porque tu nombre sea conocido, que sea porque tú, Señor, seas famoso, seas glorificado, y que nos des a nosotros el valor para predicar tu palabra y para ver, Señor, que en el proceso tú nos vas a cambiar, tú nos vas a formar conforme a la imagen de tu Hijo Jesús. Y pues te oramos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, que murió por nosotros en la cruz y que dio su vida en la cruz por mi pecado. Amén. Muchas gracias.